Hola, soy Sofía, y mi esposo se rió en mi cara justo después de robarme los $350,000 que mi abuela me dejó. En ese instante, supe que el hombre con el que me casé nunca existió. ¿Alguna vez te han traicionado de una forma tan cruel que te dejó sin aliento? Antes de contarte el detalle exacto que él olvidó y que cambió todo para siempre, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un hombre arrogante subestima a la mujer que cree controlar. Ese dinero no era un premio de lotería, era el resultado de 10 años de mi vida, una década que dediqué por completo a cuidar a mi abuela. Mientras mis amigos salían, viajaban y construían sus carreras, yo estaba cambiando sábanas, administrando medicamentos y asegurándome de que los últimos años de la mujer que me crió fueran dignos. Heredar sus ahorros no fue un golpe de suerte. Fue la compensación por una juventud sacrificada, un legado sagrado que venía con una promesa: usarlo para construir un futuro seguro. Pero para mi esposo, Carlos, y su madre, Elena, era simplemente un cheque en blanco. Desde el momento en que el dinero llegó a mi cuenta, dejaron de verlo como mi herencia y empezaron a tratarlo como nuestro boleto dorado hacia la vida de lujos que siempre habían soñado. Mi abuela era mi mundo. Recuerdo las noches interminables sentada junto a su cama, leyéndole sus novelas favoritas mientras el resto de la casa en Orlando dormía. Ella me enseñó a ser fuerte, pero también a ser prudente. El dinero puede sacar lo peor de la gente, mi Sophie, me decía a menudo, con su voz débil pero firme. Confía en tu instinto, nunca dejes que nadie te haga sentir menos por lo que has trabajado. Sus palabras resonaban en mi cabeza como un eco constante, una advertencia que, en mi ceguera de amor, decidí ignorar. Yo creía que Carlos era diferente. Pensaba que él había visto mi sacrificio, que entendía el valor emocional de cada centavo en esa cuenta. Qué equivocada estaba. El día que los $350,000 aparecieron en mi estado de cuenta, sentí una mezcla abrumadora de tristeza y alivio. Era la confirmación final de que mi abuela ya no estaba, pero también la herramienta para empezar de nuevo, para construir la vida estable que ella siempre quiso para mí. Cuando le mostré el saldo a Carlos, él me abrazó con una euforia que me pareció extraña, casi depredadora. «Lo logramos, mi amor», exclamó, como si hubiera sido un esfuerzo conjunto. Más tarde, mientras yo revisaba los documentos del testamento, él los apartó con un gesto de desdén. «No te estreses con tanto papeleo aburrido, Sofía. Para eso estoy yo, para encargarme de las cosas importantes». Esa frase debió haber sido mi primera bandera roja, pero la interpreté como un gesto de cuidado, no de control. La atmósfera en nuestro pequeño apartamento cambió casi de inmediato. Las conversaciones casuales se convirtieron en sesiones de planificación de sueños que no eran los míos. Una noche, mientras cenábamos, Carlos y Elena hablaban animadamente sobre el nuevo BMW que él necesitaba para su trabajo y unas vacaciones de lujo en Europa para celebrar nuestra buena fortuna. Escuché en silencio, sintiendo un nudo en el estómago. Cuando tímidamente mencioné mi idea de usar una parte del dinero como pago inicial para una casa modesta, Elena se rió suavemente. «Ay, querida, hay tiempo para ser práctica. Ahora es momento de disfrutar. Te lo mereces», dijo, pero sus ojos decían otra cosa. Decían: «Te lo mereces, pero nosotros lo gastaremos». Elena siempre había tenido esa habilidad de hacerme sentir pequeña con una sonrisa. Era una mujer elegante, siempre impecable, cuya amabilidad superficial escondía un núcleo de acero. Recuerdo una vez, poco después de casarnos, que le mostré con orgullo un pequeño negocio de repostería que quería empezar desde casa. Ella miró mis creaciones con una expresión de condescendencia y dijo: «Es un pasatiempo adorable, Sofía, pero deja los negocios a los hombres, ¿quieres?». En ese momento me sentí avergonzada y abandoné la idea. Ahora me doy cuenta de que no era una crítica constructiva, era una estrategia deliberada para erosionar mi confianza, para asegurarse de que siempre dependiera de su hijo y, por extensión, de ella. La presión de Carlos se volvió más directa. Pasó de las sugerencias a la manipulación emocional. Me decía que yo era egoísta por querer acaparar el dinero, que después de todo, ahora éramos una familia. «Mi madre ha sacrificado tanto por mí, Sophie.
¿No crees que se merece un poco de felicidad? Un gesto de tu parte significaría el mundo para ella, me susurraba por las noches. Me hacía sentir culpable por querer honrar la promesa que le hice a mi abuela, pintándome como la villana que se interponía en la felicidad de su nueva familia. Poco a poco, su constante goteo de reproches empezó a desgastar mis defensas, haciéndome dudar de mi propio juicio. Una tarde, mientras organizaba una caja con las pertenencias de mi abuela, encontré el testamento original. Lo sostuve en mis manos, el papel grueso y oficial se sentía pesado, cargado de responsabilidad. Recordé una conversación con el abogado de mi abuela, quien me explicó cada cláusula. Había una en particular que mi abuela había insistido en incluir, una medida de protección diseñada para salvaguardar el dinero de influencias externas. Se la mencioné a Carlos esa noche. Mira, aquí dice algo sobre que cualquier inversión inmobiliaria debe estar a nombre de ambos, le comenté. Él apenas levantó la vista de su teléfono. Claro, mi amor. Tu abuela era muy precavida. Son solo formalidades legales. No te preocupes por eso. Su indiferencia fue la pieza clave de su futura caída. Apenas 3 días después de que el dinero llegara, el golpe final fue orquestado. Carlos se acercó a mí con una expresión de profunda preocupación. Me habló de una emergencia familiar repentina, un problema financiero urgente que su madre, Elena, estaba enfrentando y que requería una gran suma de dinero de inmediato. Es solo un favor, mi amor, algo temporal, me dijo, tomando mis manos y mirándome con esos ojos que una vez me hicieron creer en el paraíso. Necesito que transfieras el monto total a la cuenta de mi madre. Ella lo devolverá tan pronto como resuelva esto. Por favor, Sofía, confía en mí. Un frío glacial recorrió mi espalda, pero la costumbre de confiar en él, el hábito de creer en el hombre que amaba, era todavía más fuerte que mi instinto. Y lo hice, sentada frente a la computadora, con las manos temblando ligeramente. Realicé la transferencia. Cada número que tecleaba se sentía como una pequeña traición a la memoria de mi abuela. $350,000. La cifra brillaba en la pantalla, representando una década de mi vida, de suspiros cansados y noches en vela. Le di al botón de confirmar y una parte de mí se sintió vacía al instante, como si acabara de enviar mi futuro a una dirección desconocida. Carlos estaba detrás de mí, su mano en mi hombro. Gracias, mi amor. Eres increíble, susurró, pero su alivio era tan palpable que sonaba casi voraz. Elena, que había estado esperando en la sala, entró con una sonrisa tensa. Has hecho lo correcto, Sofía. La familia es lo primero. Sus palabras, que pretendían ser un consuelo, se sintieron como el cierre de una trampa. Los días siguientes fueron extrañamente silenciosos. La supuesta emergencia de Elena nunca más fue mencionada. Cuando intentaba preguntar cómo iban las cosas o si necesitaba algo más, Carlos se volvía evasivo. Todo está bajo control, no te preocupes por eso, decía, cambiando de tema rápidamente. De repente, estaba increíblemente ocupado con el trabajo, llegando tarde y saliendo temprano. Elena, por su parte, ya no contestaba mis llamadas. Me enviaba mensajes de texto cortos y fríos. Ocupada, te llamo luego. Pero ese luego nunca llegaba. El ambiente en nuestro apartamento se volvió tenso y opresivo. El hombre que me había suplicado confianza ahora me trataba como una extraña, como si mi utilidad hubiera expirado en el momento en que el dinero abandonó mi cuenta. Empecé a sentir una ansiedad persistente, una bola de hielo que crecía en mi estómago. No era solo por el dinero. Era la desconexión, el muro invisible que se había levantado entre nosotros. Una noche, mientras él se preparaba para dormir, reuní el valor para hablar. Carlos, ¿podemos hablar sobre el dinero? Solo quiero saber cuándo crees que tu mamá podrá devolverlo. Necesito empezar a planificar lo de la casa. Él ni siquiera se giró para mirarme. Sofía, por favor, dale un respiro. Acaba de pasar por una crisis. ¿No puedes pensar en algo más que no sea el dinero? Su tono era cortante, lleno de una irritación que nunca antes había usado conmigo. Me sentía avergonzada y estúpida, como si estuviera siendo mezquina por preocuparme por el único legado que mi abuela me había dejado. Esa noche no pude dormir.
Las palabras de mi abuela volvieron a mí con una claridad dolorosa. Confía en tu instinto, mi Sophie. Mi instinto me gritaba que algo estaba terriblemente mal. Me levanté y fui a la sala, encendiendo la computadora portátil. No sabía qué buscaba exactamente, tal vez solo una distracción. Empecé a navegar sin rumbo por sitios de noticias, redes sociales, hasta que una idea extraña cruzó mi mente. Recordé que Carlos había mencionado casualmente un nuevo proyecto de condominios de lujo en Miami Beach que un colega suyo estaba mirando. Por pura curiosidad, busqué el nombre del complejo. La página web era elegante, con fotos de apartamentos con vistas al océano y precios astronómicos. Sentí una punzada de envidia, imaginando la vida que ese dinero podría habernos dado. Mi corazón se detuvo. En una sección del sitio web dedicada a nuevos propietarios, había un enlace a los registros públicos del condado. No sé qué me impulsó a hacer clic. Tal vez una fuerza superior o simplemente la desesperación. Empecé a buscar en los registros de ventas recientes, y entonces lo vi. Un apartamento comprado hacía apenas 2 días, el precio de compra, $380,000. Los nombres en la escritura pública. Carlos Ramírez y Elena Ramírez. No había rastro de mi nombre. El aire abandonó mis pulmones en una exhalación temblorosa. La pantalla se volvió borrosa por las lágrimas, pero la verdad era nítida como el cristal. No había habido ninguna emergencia. Habían tomado mi herencia, el sudor de mis años de sacrificio, y las habían usado para comprarse un paraíso privado a mis espaldas. La traición fue tan profunda, tan absoluta, que me dejó paralizada. No sentí rabia, solo un vacío inmenso y helado. Imprimí la página de la escritura pública. El papel se sentía frágil en mis manos, una prueba endeble de una devastación tan monumental. Esperé a que Carlos llegara a casa esa noche. Él entró silbando, con una bolsa de comida para llevar en la mano, como si fuera un día cualquiera. No dije nada. Simplemente coloqué la hoja de papel sobre la mesa de la cocina. Él la miró. Su sonrisa se desvaneció lentamente, reemplazada por una expresión de fastidio, no de culpa. Levantó la vista y me miró directamente a los ojos. ¿Y? ¿Qué esperabas tú, Sofía? ¿Que te pidiera permiso? Fue entonces cuando sucedió. Una risa seca y cruel escapó de sus labios. Se rió en mi cara. Vamos, Sofía, no seas tan dramática. Era el dinero de tu familia, no el nuestro. Mi madre y yo merecíamos algo bueno después de aguantar tus historias de la abuela durante tanto tiempo. Cada palabra fue un golpe físico. La humillación me quemó por dentro, borrando cualquier vestigio de amor o tristeza que pudiera haber quedado. En ese instante, el hombre con el que me casé murió frente a mí, y en su lugar quedó un monstruo codicioso y arrogante. Su risa resonó en el pequeño apartamento, el sonido más feo que jamás había escuchado, y en medio de ese ruido un silencio absoluto se instaló en mi mente. Una calma glacial se apoderó de mí. Mientras él seguía hablando, justificando su robo con una lógica retorcida sobre lo que se merecían, mi cerebro empezó a funcionar con una claridad aterradora. Ya no era una esposa herida, era una estratega. El dolor se transformó en un combustible frío y potente. Observé su rostro engreído, su sonrisa de suficiencia, y me di cuenta de su error fatal. Me había subestimado por completo. Me veía como una cuidadora dócil, una chica sencilla y sentimental que se derrumbaría con un poco de presión. No tenía idea de la fuerza que había forjado en mí durante esos 10 años al lado de la cama de mi abuela. No sabía que ella no solo me había dejado dinero, sino también su sabiduría. Y entonces lo recordé, como un relámpago en medio de la oscuridad, un detalle, un pequeño detalle que él había descartado como papeleo aburrido. La cláusula, la conversación con el abogado de mi abuela, sus palabras exactas resonando en mi cabeza. Tu abuela insistió en esto, Sofía. Es para protegerte. Cualquier inversión inmobiliaria realizada con los fondos de esta herencia debe estar a nombre conyugal, es decir, a tu nombre y al de tu esposo, conjuntamente. Si no, la transferencia de fondos se considera una violación del fideicomiso. Carlos se había burlado de esa parte. La había llamado una formalidad legal sin importancia. Pero no era una formalidad.
Era mi salvación. Era el arma que mi abuela me había dejado desde la tumba. Él seguía hablando, pero yo ya no lo escuchaba. Mi mente estaba trazando un plan. Vi el camino a seguir con una precisión milimétrica. No habría gritos, ni peleas, ni súplicas. Esa ya no era yo. La Sofía que él conocía había desaparecido en el eco de su risa. En su lugar, había nacido alguien que él no podría reconocer, alguien que usaría su propia arrogancia como la soga para su cuello. Me levanté de la mesa, con la escritura todavía en la mano. Lo miré, y por primera vez en mucho tiempo mis ojos no mostraron ni una pizca de miedo o debilidad. Mostraron una promesa silenciosa. Tienes razón, dije, mi voz sorprendentemente firme y tranquila. Es solo dinero. Él pareció satisfecho, como si hubiera ganado la discusión. Asintió, su sonrisa de superioridad regresando. Me alegra que lo entiendas, mi amor. Ahora podemos seguir adelante. Se acercó para abrazarme, pero yo di un paso atrás. El contacto de su piel me habría quemado. Necesito un poco de tiempo para pensar, le dije, y me retiré a nuestra habitación. Cerré la puerta y me apoyé en ella, respirando profundamente. No estaba pensando. Estaba preparándome para la guerra. Y sabía, con una certeza absoluta, que él ya la había perdido. Simplemente aún no lo sabía. La primera noche después de su confesión fue la más larga de mi vida. Detrás de la puerta cerrada de nuestra habitación no lloré. El dolor se había solidificado en algo duro y afilado dentro de mí. Cada eco de su risa que recordaba era como un martillo golpeando ese núcleo, forjándolo en un arma. Me senté en el borde de la cama en la oscuridad, repasando cada detalle, cada mentira, cada sonrisa condescendiente. Ya no era una víctima. Era una arquitecta construyendo el escenario de su caída. Sabía que mi única ventaja era su arrogancia. Él creía que me había roto, que yo era solo una niña sentimental que se ahogaría en sus propias lágrimas. No tenía ni idea de que las lágrimas se habían secado, dejando tras de sí un desierto de resolución donde nada más que la justicia podría crecer. Mi plan requería paciencia y una actuación digna de un Oscar. A la mañana siguiente me levanté antes que él. Preparé café, el aroma llenando el silencio tenso de nuestro apartamento. Cuando Carlos entró en la cocina, con el aire de un conquistador que inspecciona sus dominios, me encontré con una versión de mí misma que ni yo reconocía. Estaba tranquila, sumisa, con los ojos ligeramente enrojecidos como si hubiera llorado toda la noche. Le serví una taza sin decir una palabra. Él tomó eso como una señal de rendición. «Buenos días, mi amor», dijo, su voz untada de una falsa compasión que me revolvió el estómago. «Sé que anoche fue difícil, pero verás que es lo mejor para nosotros». Asentí dócilmente, y su sonrisa se ensanchó. Estaba cayendo en la trampa. Creía que mi silencio era debilidad, cuando en realidad era la calma que precede a la tormenta. Tan pronto como se fue a trabajar, mi verdadera jornada comenzó. Mi primer llamado fue al señor Henderson, el abogado de mi abuela. Un hombre mayor, de voz amable pero mente aguda, que siempre me había tratado con respeto. Con voz temblorosa. Esta vez, el temblor era real, una mezcla de nervios y adrenalina. Le expliqué la situación. Le leí la cláusula exacta del testamento, palabra por palabra. Hice una pausa, esperando su veredicto. Hubo un silencio en la línea, y por un segundo el pánico me invadió. ¿Y si había entendido mal? ¿Y si mi única esperanza era solo una fantasía? Pero entonces el señor Henderson habló, y sus palabras fueron como una armadura de acero envolviéndome. «Sofía», dijo con una firmeza tranquilizadora, «tu abuela era una mujer muy sabia. Lo que han hecho no es solo moralmente reprobable, es una violación contractual de los términos del fideicomiso. Es fraude». La conversación con el señor Henderson fue el ancla que necesitaba. Me confirmó que la cláusula era hermética. Cualquier inversión inmobiliaria realizada con los fondos de la herencia tenía que estar, sin excepción, a nombre conyugal. La transferencia a una tercera persona, Elena, y la posterior compra de una propiedad a nombre de ella y Carlos, invalidaba legalmente toda la transacción. Básicamente, Sofía, te han robado.
pero dejaron un rastro de papel tan claro que hasta un estudiante de primer año de Derecho podría ganar este caso. Me instruyó a reunir todos los documentos: la copia del testamento, el comprobante de la transferencia bancaria y la escritura pública que había encontrado. «No lo confrontes todavía», me advirtió. «Déjame preparar la documentación. Vamos a asegurarnos de que cuando actúes sea un jaque mate». Colgué el teléfono sintiendo el espíritu de mi abuela a mi lado, sonriendo. Esa tarde, mientras Carlos se duchaba, su teléfono, que había dejado en la mesita de noche, se iluminó con una notificación. Normalmente nunca habría invadido su privacidad, pero la confianza había sido incinerada. Me acerqué con el corazón latiendo en mis oídos. Era un mensaje de Elena. Mi dedo tembló mientras lo abría. El texto decía: ¿ya se le pasó el berrinche a la niña? No te preocupes, hijo. Cuando veas el apartamento en Miami se olvidará de todo. Dile que es una inversión para nuestro futuro. El uso de la palabra niña y las comillas en nuestro fueron como echar sal en una herida abierta. No era solo un robo, era una burla. Se veían a sí mismos como los genios estrategas y a mí como la tonta emocional a la que podían manipular con promesas vacías y objetos brillantes. La rabia que sentí fue tan fría y pura que me dejó sin aliento. Ese mensaje fue el regalo final que necesitaba. Borró cualquier atisbo de duda, cualquier pizca de compasión que pudiera haber quedado por el hombre con el que me había casado. Eran cómplices en su desprecio por mí. La condescendencia en las palabras de Elena era una prueba irrefutable de que esto no fue un error impulsivo, sino un plan fríamente calculado y ejecutado con desdén. Tomé una captura de pantalla del mensaje, guardándola como una pieza más de mi arsenal. Ahora sabía que no podía flaquear. No se trataba solo de recuperar el dinero. Se trataba de reclamar mi dignidad, de demostrarles que la niña a la que habían subestimado tenía dientes de acero. Su desprecio no me debilitó, me convirtió en su peor pesadilla. Esa noche inicié la siguiente fase de mi plan. Me acerqué a Carlos mientras veía la televisión, sentándome a su lado en el sofá. Mantuve mi lenguaje corporal sumiso, mi voz suave. «He estado pensando mucho», comencé, mirándome las manos. Y creo que tienes razón. Somos una familia, y el dinero no debería interponerse entre nosotros». Vi el alivio y el triunfo cruzar su rostro. Solo que me preocupa el tema de los impuestos y los papeles. El abogado de mi abuela mencionó que todo debía estar en orden. Quizás deberíamos firmar algunos documentos para formalizar la donación a tu madre, para que no tengamos problemas legales en el futuro. Lo presenté como si estuviera tratando de protegerlo a él, de limpiar su desastre. Su ego se infló como un globo. Me puso un brazo sobre los hombros, dándome un apretón condescendiente. «Esa es mi chica. Sabía que entrarías en razón. Claro, mi amor, lo que sea necesario para que estés tranquila». Ni por un segundo cuestionó mis motivos. Su arrogancia era una venda tan gruesa que no podía ver la trampa que se cerraba a su alrededor. Estaba tan seguro de su control sobre mí que la idea de que yo pudiera estar manipulándolo era completamente inconcebible para él. «Tú encárgate de organizar la cita con el notario. Mi madre y yo firmaremos lo que haga falta. Lo importante es que estemos unidos en esto». Su confianza era su perdición, y yo me aferré a esa certeza mientras sonreía dócilmente. Al día siguiente, llamé a una notaría en el centro de Orlando, un lugar neutral donde ninguno de los dos había estado antes. Le expliqué al asistente que necesitaba programar una firma para la transferencia de activos relacionados con una herencia. Le pedí específicamente que preparara una sala de conferencias privada. Le dije a Carlos que la cita era en 2 días, dándole poco tiempo para pensar o consultar con su propio abogado. «Es solo una formalidad para cerrar el papeleo de la abuela», le dije con la mayor naturalidad posible. «El notario dijo que tu madre también debe estar presente, ya que la transferencia se hizo a su cuenta. Así todo queda registrado y transparente». Él estuvo de acuerdo sin dudarlo, incluso parecía complacido de que su madre fuera incluida oficialmente, como si eso legitimara su reclamo. La noche antes de la reunión fue casi surrealista. Carlos estaba de un humor excelente. Hablaba por teléfono con Elena en voz alta, riendo y haciendo planes para su primer fin de semana en su nuevo apartamento de lujo.
Se movía por nuestro pequeño apartamento como un rey que ya no encajaba en su modesto castillo. Yo, por mi parte, pasé la noche en un estado de concentración absoluta. Extendí todos mis documentos sobre la cama. La copia del testamento con la cláusula resaltada, la confirmación de la transferencia de 350,000, la escritura pública a nombre de Carlos y Elena, y la captura de pantalla del mensaje de mi suegra. Cada papel era un paso en el camino que me había llevado hasta aquí. No sentía nervios, solo una claridad helada. Mañana no iba a una simple firma. Iba a reclamar mi vida. La mañana de la reunión, el aire en nuestro apartamento era espeso con una tensión que solo yo parecía sentir. Carlos se despertó con una energía irritantemente jovial, como un niño en la mañana de Navidad. Lo observé mientras elegía su ropa con un cuidado inusual, seleccionando una camisa cara que rara vez usaba. Se estaba vistiendo para una celebración, para la firma que consolidaría su victoria. Mientras se afeitaba, me miró a través del espejo del baño y me guiñó un ojo. Hoy es el primer día del resto de nuestra vida, Sophie. Lo verás. Asentí con una sonrisa débil, una máscara de fragilidad que había perfeccionado en los últimos 2 días. Por dentro, cada una de sus palabras era como afilar la hoja de un cuchillo. Él pensaba que estaba domesticando a una esposa asustada, pero lo que realmente estaba haciendo era armar a su verdugo. El viaje en coche a la notaría, en el centro de Orlando, fue una tortura de 20 minutos. Carlos encendió la radio, tarareando una canción pop mientras tamborileaba los dedos en el volante. Intentó llenar el silencio con planes vacíos. Deberíamos comprar muebles de patio para la terraza del apartamento en Miami este fin de semana, dijo casualmente, como si me estuviera incluyendo en una decisión ya tomada. Quizás algo de teca, elegante. Yo miraba por la ventana, viendo pasar los edificios como fantasmas borrosos. No respondí. Mi mente estaba en otro lugar, repasando las palabras del señor Henderson. Deja que su arrogancia sea tu guía, Sofía. Hablarán hasta quedar atrapados en su propia red. Me aferré a ese consejo, a la última pieza de sabiduría que mi abuela me había legado a través de su abogado. El silencio en el coche era un campo de batalla, y yo estaba ganando simplemente por permanecer quieta. Cuando llegamos al imponente edificio de oficinas, vi a Elena esperando en el vestíbulo. Lucía impecable, con un traje sastre de color crema y un bolso de diseñador, la viva imagen del éxito y la clase. Su sonrisa era una mezcla de condescendencia y triunfo. Al vernos, se acercó y me dio un beso en la mejilla, un gesto frío y seco como el papel. Estaba tan preocupada por ti, querida, susurró, su voz goteando falsa simpatía. Me alegra tanto que hayas entendido que todo esto es por el bien de la familia. Me tomó del brazo de una manera que pretendía ser de apoyo, pero se sentía posesiva, como si me estuviera guiando a mi propio sacrificio. No me resistí. Dejé que me llevara, sintiendo el peso de su mano como el último insulto que tendría que soportar antes de que todo terminara. Cada uno de sus gestos amables era un clavo más en su propio ataúd. La sala de conferencias era exactamente como la había imaginado, fría, formal e impersonal. Una larga mesa de caoba pulida reflejaba las luces del techo, rodeada de sillas de cuero negro que parecían intimidantes. El notario, un hombre de mediana edad con una expresión seria, nos saludó cortésmente y nos invitó a tomar asiento. Carlos, actuando como el anfitrión del evento, eligió 2 sillas una al lado de la otra para él y su madre, frente al notario. Dejaron una silla vacía a su lado para mí. En lugar de tomarla, rodeé la mesa y me senté en el lado opuesto, directamente frente a ellos. El cambio sutil en la dinámica fue inmediato. Ya no éramos un frente unido, éramos 2 partes opuestas, con la ancha mesa de caoba sirviendo como una línea divisoria. Vi una chispa de sorpresa en los ojos de Carlos, pero la descartó rápidamente, atribuyéndola a mis nervios. El notario comenzó el procedimiento con las formalidades habituales, su voz monótona llenando la sala. Carlos se reclinó en su silla, cruzando una pierna sobre la otra con aire de superioridad. Le explicó al notario con una sonrisa encantadora que solo estaban allí para formalizar una donación familiar y poner en orden unos documentos de la herencia para evitar futuros problemas fiscales. Elena asentía a su lado,
interpretando el papel de la matriarca agradecida, lanzándome miradas que pretendían ser tranquilizadoras, pero que solo transmitían su inmenso ego. Yo permanecí en silencio, con las manos entrelazadas sobre la mesa, observándolos tejer su propia narrativa. Les di toda la cuerda que necesitaban, sabiendo que pronto se ahorcarían con ella. Cada palabra que pronunciaban era un testimonio de su engaño, y yo era la única en la sala que sabía la verdad. Mientras el notario organizaba sus papeles, mi mente se transportó por un instante a la habitación de mi abuela. Recordé el olor a lavanda y a libros viejos, el peso de su mano frágil en la mía. Nunca dejes que nadie te haga sentir pequeña, mi Sophie, me había dicho una y otra vez. Durante un tiempo lo había permitido. Había dejado que sus sonrisas condescendientes y sus palabras manipuladoras me encogieran hasta casi desaparecer. Pero en ese momento, sentada en esa silla de cuero frío, sentí que me expandía. El amor por mi abuela, el respeto por su sacrificio y el mío, llenaron cada centímetro de mi ser. La risa cruel de Carlos resonó en mi memoria por última vez, no como un eco de humillación, sino como un grito de guerra. Ya no se trataba solo del dinero, se trataba de honrar a la mujer que me enseñó a ser fuerte, demostrando que había aprendido bien la lección. El notario carraspeó, llamando nuestra atención. Colocó un documento frente a Carlos y Elena. Este es el documento de aceptación de donación, explicó. Una vez firmado, formaliza la transferencia de los fondos a la señora Ramírez. Vi cómo los ojos de Carlos brillaban. Era el momento que había estado esperando. Él y Elena tomaron los bolígrafos que el notario les ofreció, sus movimientos rápidos y ansiosos. Por un segundo fugaz, el mundo pareció ralentizarse. Vi la punta del bolígrafo de Carlos a punto de tocar el papel, el movimiento que sellaría su traición y, en su mente, su victoria. Se sentían tan cerca de su objetivo, tan seguros en su engaño, que no vieron el precipicio a sus pies. Dejaron que su codicia los cegara por completo, y ese fue el error que yo había estado esperando pacientemente. Un momento, dije. Mi voz no fue un grito, ni un susurro. Fue una declaración, tranquila pero inquebrantable, que cortó el aire de la habitación como un cristal. Ambos se detuvieron, con los bolígrafos suspendidos sobre el papel. Me miraron, la sorpresa transformándose rápidamente en irritación. La expresión de Carlos decía, ¿ahora qué? ¿Más drama? Elena frunció ligeramente el ceño, su máscara de amabilidad comenzando a agrietarse. El notario levantó la vista de sus papeles, observándome con una nueva curiosidad. La dinámica de poder en la sala se había invertido en una sola frase. Ya no era la espectadora silenciosa. Me había convertido en la directora de esta escena. Y ellos estaban a punto de descubrir que sus papeles habían cambiado drásticamente. Sin romper el contacto visual con ellos, abrí lentamente mi propia carpeta sobre la mesa. No tenía muchos papeles, solo los esenciales. El primer documento que saqué fue una copia del testamento de mi abuela. Lo deslicé por la superficie pulida de la mesa hasta que se detuvo justo delante de Carlos. Creo que nos saltamos un paso importante, continué, mi voz ganando fuerza con cada sílaba. Me gustaría que revisáramos una cláusula específica, la que está resaltada en la página 4. Carlos miró el papel con desdén, como si fuera una molestia trivial. Sofía, ya pasamos por esto. Es solo papeleo aburrido, dijo con impaciencia. Pero Elena, más astuta, entrecerró los ojos. Podía sentir que ella era la primera en percibir que algo andaba terriblemente mal. Luego, saqué el segundo papel. La confirmación de la transferencia bancaria de los 350,000. Lo coloqué junto al testamento. Esta es la prueba de que, confiando en las palabras de mi esposo sobre una emergencia familiar, transferí la totalidad de mi herencia a la cuenta de mi suegra. Mi voz era metódica, como si estuviera presentando pruebas en un juicio. Finalmente saqué la última hoja, la que había impreso esa noche terrible. La escritura pública del apartamento en Miami Beach. La puse junto a las otras dos, completando el rompecabezas de su traición. Y esta, dije, mirándolos directamente a los ojos, es la propiedad que ustedes dos compraron a mis espaldas 2 días después de esa transferencia. La sonrisa de Carlos se había desvanecido por completo. El pánico, frío y puro, comenzó a asomar en sus ojos.
La trampa estaba cerrada, solo faltaba que se dieran cuenta de que ya estaban dentro. El notario, un hombre acostumbrado a transacciones rutinarias, levantó la vista de los papeles, sintiendo la temperatura de la habitación desplomarse. El aire, antes cargado de una arrogancia festiva, ahora era denso y pesado, como el de una tumba. Carlos me miró fijamente, una arruga de confusión y fastidio marcando su frente. Intentó reírse, pero el sonido se ahogó en su garganta, saliendo como un graznido seco. ¿Qué es esto, Sofía? ¿Un último intento de drama? Ya hablamos de esto, es solo... Papeleo aburrido, completé su frase, mi voz tan afilada como el hielo. Eso es lo que dijiste, pero resulta que el papeleo aburrido a veces tiene consecuencias muy interesantes, especialmente cuando se ignora. Elena no dijo nada. Se limitó a mirar los documentos sobre la mesa de caoba, su rostro una máscara de porcelana que comenzaba a mostrar finas grietas de pánico. Ella, a diferencia de su hijo, entendió de inmediato que esto no era un berrinche, era una ejecución. Con una calma que me sorprendió a mí misma, tomé la copia del testamento y le di la vuelta para que el notario pudiera leerla claramente. Apunté con mi dedo índice a la cláusula resaltada. Permítame leerla en voz alta para que todos estemos en la misma página, dije, mi voz resonando en el silencio sepulcral. Cualquier inversión inmobiliaria realizada con los fondos monetarios provenientes de esta herencia deberá, sin excepción, ser registrada a nombre conyugal conjunto de mi nieta, Sofía, y su esposo, Carlos Ramírez. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. La transferencia de dichos fondos a una tercera parte para la adquisición de una propiedad que no cumpla con esta condición se considerará una violación directa de los términos del fideicomiso y anulará la legitimidad de dicha transacción. Miré a Carlos. Tú lo descartaste como una formalidad, pero mi abuela no creía en las formalidades. Creía en las protecciones. Carlos finalmente encontró su voz, una mezcla de bravuconería y desesperación. «¡Esto es ridículo!», exclamó, golpeando la mesa con la palma de la mano. «No fue una inversión, fue un regalo para mi madre. Tú misma hiciste la transferencia, Sofía, nadie te obligó». Se giró hacia el notario, intentando desplegar el encanto que siempre le había funcionado tan bien. «Señor, con todo respeto, mi esposa está un poco alterada emocionalmente. Está mezclando las cosas. Es un asunto familiar, un malentendido». Pero sus ojos suplicantes no encontraron la complicidad que esperaba. El notario permaneció impasible, su rostro una pizarra en blanco. La arrogancia de Carlos se estaba desmoronando, revelando el pánico que había debajo. Estaba acostumbrado a que sus palabras moldearan la realidad, y por primera vez estaban rebotando contra un muro de hechos irrefutables. «No estoy mezclando nada, Carlos», respondí, mi voz cortante como un bisturí. Deslicé la escritura pública del apartamento justo al lado del testamento. Transferí el dinero bajo el pretexto de una emergencia familiar inexistente. 48 horas después, ese mismo dinero fue utilizado para comprar una propiedad de lujo a nombre tuyo y de tu madre, excluyéndome por completo. En el mundo legal, eso no se llama malentendido. Se llama fraude por fideicomiso y apropiación indebida. Las palabras legales, pronunciadas con tanta claridad, parecieron succionar el último rastro de aire de los pulmones de Elena. Vi cómo su mano, adornada con un costoso anillo, temblaba mientras se aferraba al borde de la mesa, sus nudillos blancos. Su plan, tan perfecto en su mente, se estaba disolviendo en una pesadilla legal frente a sus ojos. Fue entonces cuando Elena finalmente estalló, su voz un siseo venenoso. «¡Insolente! ¿Cómo te atreves a acusarnos de algo así?», escupió, su máscara de matriarca benevolente hecha añicos. «Te acogimos, te tratamos como a una hija, y así es como nos pagas con estas mentiras y calumnias. Eres una desagradecida». Intentó apelar a la culpa, su táctica más antigua y efectiva, pero su poder sobre mí se había evaporado. Sus palabras ya no me herían, simplemente revelaban la profundidad de su desesperación. Se estaba ahogando y trataba de arrastrarme con ella, pero yo ya estaba en tierra firme, observando cómo la marea de sus propias mentiras la envolvía. La mujer que una vez me hizo sentir pequeña,
Ahora parecía patéticamente diminuta, atrapada en su propia red de codicia. Sin decir una palabra, saqué mi teléfono del bolso. Lo desbloqueé y abrí la galería de fotos. Encontré la captura de pantalla y coloqué el teléfono en el centro de la mesa, con el brillo al máximo para que todos pudieran verlo. La burbuja de texto azul de Elena era inconfundible. «Ah, sí, el trato de una hija», dije con un sarcasmo helado. Me incliné y leí el mensaje en voz alta, saboreando cada palabra. «¿Ya se le pasó el berrinche a la niña? No te preocupes, hijo. Cuando vea el apartamento en Miami, se olvidará de todo. Dile que es una inversión para nuestro futuro». El silencio que siguió fue atronador. Elena se quedó sin aliento, su rostro pasando de la ira a un blanco ceniciento. El notario ajustó sus gafas y se inclinó para leer el mensaje, su expresión endureciéndose visiblemente. Había expuesto su desprecio en sus propias palabras. «Ya que mate». El notario se reclinó en su silla, juntando las yemas de los dedos. Su mirada pasó de los documentos a Carlos y Elena, y su veredicto fue pronunciado con una finalidad lapidaria. «Los documentos son claros y la cláusula del testamento es legalmente vinculante», dijo, su voz profesional no dejando lugar a dudas. «La transferencia de fondos a la señora Elena Ramírez y la posterior compra de esta propiedad, excluyendo a la señora Sofía Ramírez, constituye una violación inequívoca de los términos del fideicomiso testamentario. Legalmente la transacción es inválida y los fondos fueron malversados. La señora Sofía tiene toda la razón. Cada palabra fue un clavo que sellaba su ataúd financiero. La validación de un tercero imparcial fue el golpe de gracia, la confirmación de que su mundo de engaños se había derrumbado por completo. El color desapareció del rostro de Carlos. Su piel adquirió un tono grisáceo y enfermizo. Miró a su madre, buscando una salida, una solución, pero solo encontró el reflejo de su propio pánico. Luego, sus ojos se encontraron con los míos. El odio en ellos era tan puro y tan intenso que casi podía sentir su calor. El hombre que se había reído en mi cara, el monstruo engreído que creía tenerme bajo su control, había desaparecido. En su lugar había un hombre acorralado, despojado de su poder y su arrogancia, reducido a la rabia impotente de un niño al que le han quitado su juguete. Elena, por su parte, parecía haberse encogido en su silla, sus hombros hundidos. La imagen de elegancia y control se había evaporado, dejando solo a una mujer mayor, asustada y derrotada. Me puse de pie, sintiéndome más alta y más fuerte de lo que me había sentido en años. Saqué un último documento de mi carpeta, preparado por el señor Henderson, y lo coloqué sobre la mesa. «Tienen dos opciones», declaré, mi voz firme y sin rastro de emoción. «La primera es que ambos firmen este documento. Es un acuerdo de transferencia de propiedad, cediéndome la titularidad total y exclusiva del apartamento de Miami. También incluye una cláusula de divorcio de mutuo acuerdo, en la que renuncian a cualquier reclamación futura sobre mis bienes. La segunda opción», hice una pausa, mirándolos fijamente, «es que yo llame a mi abogado ahora mismo y él proceda con una demanda civil por fraude y una denuncia penal por apropiación indebida. La elección es suya». La habitación quedó en silencio una vez más, pero esta vez era el silencio de la rendición. Carlos miró el documento, luego el bolígrafo que yacía junto a él. El mismo bolígrafo con el que, minutos antes, había estado a punto de firmar su victoria. Ahora representaba su capitulación incondicional. Vi la lucha en su rostro, su orgullo destrozado contra el miedo a las consecuencias legales. Elena tenía la mirada perdida, fija en un punto de la pared, como si su mente se hubiera desconectado para no enfrentar la magnitud de su error. Su sueño de una vida de lujo, construido sobre mi sacrificio, se había convertido en cenizas. No había nada más que decir. Mi plan se había ejecutado a la perfección. No esperé su respuesta, no necesitaba verlos firmar. El resultado era inevitable. Recogí mis cosas con movimientos deliberados y tranquilos. Mi teléfono, mi carpeta, mi dignidad. Me dirigí a la puerta, mi espalda recta, mi cabeza en alto. «Tienen 60 minutos para firmar y entregarle los documentos al notario», dije sin girarme. «Él sabe cómo contactarme». Abrí la puerta y salí al pasillo luminoso,
dejando atrás la oscuridad de la sala de conferencias y la oscuridad de mi vida pasada. El sonido de la puerta al cerrarse fue el punto final más satisfactorio que jamás había escuchado. No sentí alegría ni venganza, solo una profunda y abrumadora sensación de paz. Por primera vez en mucho tiempo, era libre. Caminé sin rumbo fijo por las calles del centro de Orlando, sintiendo por primera vez en días el calor del sol de Florida en mi piel sin que me pesara. No sentía euforia, ni siquiera una pizca de venganza. Lo que sentía era algo mucho más profundo y sereno. Un alivio tan inmenso que era casi físico, como si me hubieran quitado una armadura pesada que ni siquiera sabía que llevaba puesta. Una hora después, mi teléfono vibró en mi bolso. Era un número desconocido. Contesté, y la voz profesional del notario me informó con sequedad. Señorita Ramírez, los documentos han sido firmados por ambas partes. Todo está en orden. Colgué sin decir una palabra más. El eco de la puerta de esa sala de conferencias al cerrarse seguía resonando en mi cabeza, no como un final, sino como el verdadero comienzo de mi vida. El divorcio fue sorprendentemente rápido y clínico. Mi abogado, el señor Henderson, se encargó de todo. La amenaza de un proceso penal por fraude y apropiación indebida fue un incentivo más que suficiente para que Carlos cooperara sin la menor resistencia. Firmó cada papel que se le puso delante, renunciando a todo, sin siquiera mirarme a los ojos durante la única y breve audiencia requerida. Su arrogancia se había desinflado, dejando solo un resentimiento amargo y silencioso. Elena, por su parte, se desvaneció por completo. Supe por un conocido mutuo que tuvieron que vender el coche de lujo que tanto anhelaban para cubrir los honorarios de los abogados y las penalizaciones por la cancelación de la compra del apartamento. Su gran plan maestro los había dejado no solo sin mi herencia, sino en una situación financiera peor que la inicial. La última vez que vi a Carlos fue cuando vino a recoger sus cosas de nuestro antiguo apartamento. Yo ya había empacado mis pertenencias y estaba viviendo temporalmente con una amiga. Acordamos un día y una hora para que yo estuviera presente y evitar cualquier problema. Se movía por las habitaciones como un fantasma, metiendo su vida en cajas de cartón con una eficiencia sombría. No hubo gritos, ni lágrimas, ni reproches. El silencio entre nosotros era un abismo infranqueable. Justo antes de irse, se detuvo en la puerta y me miró, sus ojos desprovistos de cualquier emoción que yo pudiera reconocer. «Espero que seas feliz con tu dinero», dijo, su voz plana. No le respondí. Simplemente esperé a que cerrara la puerta detrás de él, borrándolo de mi vida para siempre. Unos días después de eso, recibí un último mensaje de voz de Elena. Su tono ya no era condescendiente ni venenoso, sino una mezcla extraña y patética de súplica y acusación. Hablaba de cómo yo había destruido a su familia, de cómo su hijo estaba destrozado, y de cómo nunca entendería el sacrificio de una madre. Escuché el mensaje completo, de principio a fin, no por interés, sino como un acto de cierre. Cada una de sus palabras victimistas era la confirmación final de que había tomado la decisión correcta. Cuando terminó, no sentí rabia ni pena. No sentí nada en absoluto. Con un simple movimiento de mi pulgar, borré el mensaje y bloqueé su número. Fue la última vez que supe de ella. El apartamento de Miami Beach se vendió en menos de un mes. Nunca puse un pie en él. Para mí ese lugar estaba manchado por la traición y la codicia. El dinero, una vez deducidos los gastos de la transacción, fue transferido de nuevo a una cuenta que abrí solo a mi nombre. Ver esa cifra, los $350,000, aparecer de nuevo en mi estado de cuenta fue un momento surrealista. Pero esta vez no sentía el peso de la responsabilidad ni la vulnerabilidad del pasado. Sentía seguridad. Era el legado de mi abuela, finalmente a salvo, finalmente en las manos correctas, listo para ser utilizado de la manera en que ella siempre había querido, como los cimientos de mi independencia. Con una parte de ese dinero, cumplí la promesa que le había hecho a mi abuela y a mí misma. Compré un pequeño apartamento en un barrio tranquilo de Orlando, no muy lejos de donde ella había vivido. No era lujoso ni ostentoso. Tenía 2 habitaciones,
una cocina llena de luz natural y un pequeño balcón donde empecé a cultivar las mismas gardenias que mi abuela tanto amaba. Cada caja que desempacaba, cada cuadro que colgaba, cada mueble que elegía era una declaración de mi nueva vida. Este espacio no era un trofeo, era un santuario. Era el primer lugar en el mundo que era innegable y exclusivamente mío. Poco a poco, empecé a reconstruir no solo mi hogar, sino a mí misma. Recordé la pequeña empresa de repostería que Elena había ridiculizado hasta que la abandoné. Fui a la tienda y compré harina, azúcar y extracto de vainilla. Esa tarde, el aroma de galletas recién horneadas llenó mi nuevo apartamento. No lo hice para demostrarle nada a nadie, sino para demostrármelo a mí misma, para recordarme que mis pasiones y mis sueños eran válidos, independientemente de la opinión de los demás. Comencé a vender mis creaciones en un mercado local los fines de semana, no por el dinero, sino por la alegría de crear algo con mis propias manos y ver la sonrisa en el rostro de la gente. A veces, por la noche, me siento en mi balcón con una taza de té caliente entre las manos y miro las estrellas. No pienso en Carlos ni en Elena. Sus recuerdos se han vuelto distantes, como los personajes de un libro que leí hace mucho tiempo. No siento amargura, solo una profunda gratitud por la lección que me enseñaron, aunque de la manera más dura posible. Me enseñaron que mi amabilidad no es una debilidad y que mi confianza debe ser ganada, no regalada. Me enseñaron a escuchar mi instinto, esa voz sabia que mi abuela siempre me animó a seguir. Mi abuela no solo me dejó su dinero, me dejó su fuerza, la misma fuerza que encontré en esa sala de notaría. La justicia que obtuve no fue ruidosa ni vengativa, fue silenciosa, metódica y definitiva, como ella. El dinero está seguro en el banco, invertido sabiamente, creciendo lentamente, asegurando mi futuro. Pero mi verdadera herencia no es la cifra en mi cuenta. Es la paz que siento en mi propio hogar, la confianza que he reconstruido en mí misma y la certeza de que, sin importar lo que venga, soy lo suficientemente fuerte para enfrentarlo sola. Y esa es una riqueza que nadie podrá robarme jamás. Mi historia no es única, y sé que muchos de ustedes que me están escuchando han sentido el aguijón de la traición en su propia piel. Tal vez no fue por una herencia, sino por un sueño, una promesa, o simplemente su confianza. Lo que viví me enseñó que el dolor más profundo a menudo proviene de las personas a las que les dimos el poder de lastimarnos. Nos hacen sentir pequeños, invisibles, como si nuestro sacrificio y nuestro amor no tuvieran valor. Pero la verdad es que esos momentos de devastación absoluta no son el final de nuestra historia. Son el crisol donde se forja nuestra verdadera fuerza. Nos obligan a mirar hacia adentro y redescubrir la resiliencia que siempre estuvo ahí, esperando a ser llamada. La risa de mi esposo no fue mi sentencia de muerte, fue mi despertador. Aprendí de la manera más dura que la confianza no es un regalo que se entrega a ciegas, sino un privilegio que debe ganarse día a día. Durante años confundí el amor con la sumisión, creyendo que para mantener la paz en mi familia debía silenciar mis instintos y mis preocupaciones. Le entregué mi confianza a alguien que la veía no como un tesoro, sino como una herramienta para su propio beneficio. La lección más importante que saqué de todo esto es que tu intuición, esa pequeña voz en tu interior que te advierte cuando algo no está bien, casi nunca se equivoca. Escucharla no es un acto de desconfianza, es un acto de amor propio. Proteger tu corazón y tu futuro no te hace egoísta, te hace sabio. Cuando miro hacia atrás, me doy cuenta de que el detalle que Carlos y su madre olvidaron no fue solo una cláusula en un testamento. El verdadero detalle que pasaron por alto fui yo. Me subestimaron por completo, vieron a la cuidadora dócil, a la esposa sentimental y asumieron que me derrumbaría. No contaron con la mujer que pasó 10 años aprendiendo sobre la paciencia, la estrategia y la resistencia al lado de la cama de mi abuela. No vieron la fuerza que se construye en el silencio, en las noches largas y en los sacrificios invisibles. Su risa fue su error fatal, porque en ese sonido de desprecio no solo mataron el amor que sentía por ellos, sino que despertaron a la mujer que mi abuela siempre supo que podía ser. La verdadera victoria, la que realmente importa, rara vez llega con gritos y fuegos artificiales. A menudo es un triunfo silencioso. Es la calma que sientes cuando eliges la dignidad sobre el drama,
la estrategia sobre la ira. Mi poder no vino de una confrontación ruidosa, sino de la claridad que encontré en mi momento más oscuro. Usé su propia arrogancia y su desdén por los detalles como el arma para desmantelar su plan. Esto me enseñó que la fuerza más formidable no es la que se exhibe, sino la que se cultiva en silencio, la que se basa en la inteligencia, la autovaloración y el respeto por uno mismo. No necesitas levantar la voz para que te escuchen. A veces, todo lo que necesitas es presentar la verdad de manera irrefutable. Esta experiencia también me redefinió el concepto de legado. Durante mucho tiempo, pensé que el legado de mi abuela eran los 350,000 que me dejó. Estaba equivocada. El dinero era solo el símbolo tangible de su amor, una herramienta para ayudarme. Su verdadero legado fue la sabiduría que me impartió, la fuerza de carácter que me modeló y la lección final que me enseñó, incluso después de haberse ido, que debía protegerme y valorar mi propio sacrificio. Hoy mi riqueza no se mide por el saldo en mi cuenta bancaria, sino por la paz que siento en mi propio hogar, la confianza que he reconstruido en mí misma y la libertad de vivir una vida en mis propios términos. Ese es el tesoro que nadie puede quitarme. Si mi historia resuena contigo, si alguna vez te han hecho sentir que tu voz no importa o que tu amabilidad es una debilidad, quiero que sepas esto. No lo es. Eres más fuerte de lo que crees y más sabio de lo que te han hecho pensar. No permitas que la arrogancia o la crueldad de otros definan tu valor. A veces, las batallas más importantes se ganan en silencio, con un plan bien pensado y una fe inquebrantable en tu propia valía. Tu momento de claridad llegará, tal como llegó el mío, y cuando llegue, te sorprenderás del poder que siempre ha residido dentro de ti, esperando pacientemente el momento adecuado para reclamar lo que es tuyo. Gracias por permitirme compartir este pedazo de mi vida contigo. Contar mi historia ha sido parte de mi sanación, y espero que te haya dado algo de fuerza o perspectiva. Si alguna vez has pasado por una traición que te cambió para siempre, me encantaría leer tu historia en los comentarios. Saber que no estamos solos es increíblemente poderoso. Y si quieres seguir escuchando historias sobre cómo la gente común encuentra una fuerza extraordinaria en los momentos más difíciles, suscríbete al canal y acompáñame en este viaje. Juntos podemos recordarnos unos a otros que después de la tormenta, siempre sale el sol.